van a existir, Heidi, lo que son características, ya como te comenté, la diferencia básicamente de las tipo 1 y tipo 2, también van a existir características a nivel del individuo que tú puedes diferenciar. No es que te lo van a etiquetar como que este y este lo otro, no, sino que van a existir características más frecuentes. Por ejemplo, la diabetes tipo 1 va a ser más frecuente en pacientes jóvenes, pacientes delgados, pacientes que tienen, ¿qué te digo? Un índice de masa corporal bajo, a diferencia de la diabetes tipo 1, que estos van a ser pacientes que tienen, por ejemplo, una herencia familiar, son hijos de madre, padre diabético, pacientes que tienen una obesidad, dígase el índice de masa corporal aumentado, pacientes que no tienen una buena dieta, entre otros factores. Bien, doctor, pasando ya a lo que son los signos y síntomas, ¿presentan algunos? Sí, claro, mira, los pacientes con lo que es la diabetes mellitus, ellos van a presentar un cuadro clínico muy característico. En medicina utilizamos lo que son las mnemotecnias de las 4P. Las 4P que te indica lo que es pérdida de peso, te indica lo que es la poliuria, que son los pacientes que orinan, que te refieren que orinan mucho, te dicen polidicea, que le da mucha sed, y polifagia, que le da mucha hambre, o sea, una sensación de hambre, entre otros síntomas que podemos mencionar más, o vamos a mencionar más adelante. Bueno, pasemos un poco a hablar acerca del diagnóstico. Bueno, fíjate, para hacer el diagnóstico de lo que es la diabetes mellitus, existen criterios. Vamos a tener los criterios de lo que es la Asociación Americana de Diabetología, que es su sigla es la ADA, o nos podemos basar en los criterios de la que es la Organización Mundial de la Salud. Los criterios que te establece la ADA, tú vas a tener lo que es una glicemia en ayuno mayor o igual a 125 miligramos por decilitro. Ahí mismo también tú vas a tener otro criterio que es lo que se conoce como la curva de tolerancia oral a la glucosa o glucosa postprandial, que te dice que el paciente diabético, cuando está por encima de los 200 miligramos por decilitro a las 2 horas, también tenemos dentro de este criterio lo que es la hemoglobina glicosilada. Ahora paso a detallarte en qué consiste cada uno. Fíjate, cuando yo te digo la glicemia en ayuna, me refiero a que el paciente te llega cuando se va a realizar la analítica y tú le vas a exigir como máximo 8 horas en ayuna. Este paciente tú le vas a hacer la glicemia basal, así mismo se llama, glicemia basal en ayuna. Esta debe estar en un intervalo mayor de 70, pero menor de 100. Entonces existe que se llama a los pacientes cuando están en el intervalo mayor de 100, pero menor de 125. Son esos pacientes que se dice prediabéticos o intolerante a los hidratos de carbono. Es decir, que un paciente que está a una línea de cruzar para ser diabético. Y diabético, como ya te expliqué, cuando tú lo encuentras mayor a los 126 miligramos por decilitro. Pero sin embargo, con esta prueba tú no puedes etiquetar al paciente de que es un paciente diabético. Para tú etiquetar a un paciente de diabético con esta prueba, tú necesitarías que el paciente te llegue con el cuadro clínico que ya habíamos mencionado anteriormente. O cuando tú encuentras una alteración de lo que es la glicemia basal, entonces tú pasas a la segunda prueba, que fue la que ya te mencioné, que se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa o glicemia postprandial. Esta básicamente es una prueba que se va a realizar al paciente, se le lleva al laboratorio. Una vez está en el laboratorio, esta prueba se toma 2 horas. Entonces yo le voy a dar lo que es una carga glucosada de 75 gramos de glucosa. Este paciente yo le voy a medir su glicemia antes de darle esa carga glucosada. Y ya luego, entonces, a las 2 horas yo le voy a tomar la glucosa. Antes se hacía cada 30, 60, 90 y 120 minutos. Ya no se hace así.
Ya ahora lo que hacemos es le damos la carga glucosada al paciente y a las 2 horas le tomamos la glicemia. Entonces, según la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetología, ellos existen parámetros. Por ejemplo, si el paciente a las 2 horas tiene una glicemia postprandial menor de 140, decimos que es un paciente sano. Sin embargo, si te da parámetros mayor de 140 hasta 200 miligramos por decilitro, volvemos y etiquetamos en el paciente en prediabético. Es decir, que este paciente tiene que cuidarse muy bien para no llegar a ser diabético. Una glicemia mayor de 200 miligramos por decilitro es un paciente diabético. También tenemos los que es la hemoglobina glucosilada. Básicamente esta lo que me hace es como un promedio de lo que es la glicemia, de cómo ese paciente me ha estado manejando la glicemia en los últimos 3 meses de vida que tiene. Entonces, de estas 3 pruebas que te he mencionado, que son las más utilizadas, básicamente para tú estipular o etiquetar a un paciente como diabético, la que tú vas a necesitar como auxiliarte una de la otra. Sin embargo, cabe destacar que con una de estas 3, que es la glicemia postprandial, también llamada tolerancia oral a la glucosa, con esta sola prueba tú puedes diagnosticar el paciente como diabético. Sin embargo, con las otras ya que te mencioné, pueden existir factores que te van a alterar los resultados de dicha prueba, por lo tanto tú vas a necesitar recurrir a una u otra para diagnosticar el paciente. Okay. Bueno, te decía que existen también lo que es la Organización Mundial de la Salud. Básicamente es los mismos parámetros, solo que la Organización Mundial de la Salud en la prueba basal, en vez de catalogarte el paciente de 70 a 100 con una glicemia normal, ellos te lo suben el parámetro hasta 110. Es decir, que un paciente con 110, según la Organización Mundial de la Salud, es un paciente normal. Mientras que si te va guía por la clasificación de la ADA, entonces tú vas a catalogar al paciente como prediabético. Ok, doctor. ¿Podrían tener algunas complicaciones los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus? Sí, fíjate, de complicaciones, en realidad yo diría que la diabetes mellitus es una de las enfermedades que más complicaciones puede presentar. Estas complicaciones las podemos dividir, vamos a tener complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Vamos entonces por partes. Las complicaciones agudas son aquellas que te va a presentar el paciente en un intervalo corto de tiempo. Dentro de esta vamos a decir 3 complicaciones agudas. Vamos a tener una cetoacidosis diabética, que vamos a tener lo que es un estado hiperosmolar o hiperglicémico hiperosmolar, y vamos a tener lo que es una hipoglicemia. Entonces, base a la cetoacidosis diabética, esta complicación va a ser más frecuente en pacientes con diabetes tipo 1. ¿Recuerda al principio que te dije que existía tipo 1, tipo 2, etcétera? Pero nos vamos a enfocar en las tipo 1, tipo 2. Entonces, la cetoacidosis diabética va a ser más frecuente en pacientes que te presenten o que sufran de diabetes tipo 1. Inclusive, una de las complicaciones que se da al momento de que el paciente con diabetes tipo 1 te hace el debut de diabetes mellitus tipo 1, valga la redundancia. Entonces, ¿en qué consiste la cetoacidosis diabética? Bueno, esta complicación básicamente es que el paciente tiene poca insulina, porque si te recuerdas, te dije que la tipo 1, el paciente tiene destrucción de las células beta del páncreas. Entonces, el paciente no tiene insulina. Por eso anteriormente a estos pacientes se les llamaba insulinodependiente, término que ya no se utiliza para catalogarlo en tipo 1, tipo 2. Entonces, la cetoacidosis diabética, básicamente este paciente te va a llegar con tú vas a utilizar unos parámetros clínicos. Y es que este paciente debe tener una glicemia mayor a 250 miligramos. Tú vas a tener lo que es la Union Gap por encima de 10. Tú debes tener también el paciente, valga la redundancia, va a presentar lo que es una acidosis metabólica el paciente. Entonces,
el paciente te va a llegar con deshidratación, porque en esta complicación el paciente suele perder de 3 a 6 litros de líquido. El paciente, como va a tener en una acidosis metabólica, él va a presentar lo que es un mecanismo compensatorio. Entonces el paciente te va a presentar lo que es la respiración que se conoce como una respiración de Kumaul. Es una respiración profunda, buscando de tratar de eliminarte esos ácidos que se encuentran en el cuerpo. Entonces te decía, del estado hiperglicémico hiperosmolar, este se va a ver más frecuentemente en los pacientes con diabetes tipo 2. Aquí tú vas a tener una alteración de lo que es la hiperglicemia mayor de 60 miligramos por decilitro. Aquí el paciente te va a llegar con una deshidratación más marcada que lo que es la cetoacidosis diabética. Aquí, a diferencia de la cetoacidosis, el paciente no te va a presentar acidosis. Si te presenta una acidosis mínima, inclusive es una acidosis láctica debido a la hipoperfusión del tejido. En esta complicación, el estado hiperosmolar hiperglicémico va a ocurrir porque aquí el paciente tiene insulina, pero es una insulina relativa. ¿Por qué te digo relativa? O sea, es una insulina que no te va a permitir o que no va a dejar que el cuerpo haga los mecanismos contrarreguladores, es decir, que se hagan los procesos para aumentarte la glucosa. Dígase gluconeogénesis, glucogenólisis, que son procesos para así aumentarte la glucosa. Ahora, no es suficiente porque ella no tiene la capacidad de introducirte la glucosa que tú tienes en sangre hacia lo que es la célula. Entonces, también te dije, otra complicación aguda es la hipoglicemia. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el paciente te hace la diabetes mellitus, el paciente lo van a someter a tratamiento. El paciente suele hacerte una hipoglicemia porque se medica con medicamento o dosis de medicamento de más. Puede ser porque el paciente dure X tiempo sin comer. O sea, hay muchas causas de que el paciente te entre a una hipoglicemia. Porque, como te dije, esto es una alteración en los hidratos de carbono, que es el azúcar que se encuentra en sangre. En términos médicos le decimos glucosa. Entonces, también van a existir complicaciones crónicas. Fíjate, ya dentro de las complicaciones crónicas, estas se pueden dividir en complicaciones vascular y complicaciones no vascular. Dentro de las complicaciones vascular, esta la vamos a dividir en complicaciones macrovascular, y en complicaciones microvascular. O sea, dentro de las complicaciones microvascular son estos pacientes que te van a llegar a ti con una retinopatía diabética. Te van a hacer una nefropatía diabética y te pueden hacer también lo que es una neuropatía diabética. Entonces, es por eso que tú ves que los pacientes, cuando se diagnostican con diabetes, se les debe mandar a hacer lo que es un fondo de ojo para ver cómo está en esa retina. Ahora, existe un dato que toda la población debe conocer, y es que cuando a usted se le diagnostica con diabetes tipo 1, usted puede durar 5 a 10 años para mandarte a hacer el chequeo de lo que es el globo ocular. Sin embargo, cuando el paciente se le diagnostica la diabetes tipo 2, entonces ese paciente inmediatamente usted lo diagnostica, usted tiene que mandarle a hacer lo que es el fondo de ojo para ver. ¿Por qué? Te digo esto, porque la diabetes tipo 2 es una diabetes silente. Es decir, que tú no sabes qué tiempo te lleva ese paciente con ese trastorno metabólico, a diferente de la tipo 1, que te hace el debut en tiempo corto, por así decirlo, mientras que la 2 es un tiempo prolongado. Entonces te continúo diciendo, con lo que son las macrovasculares, el paciente te puede hacer isquemia miocárdica,
el paciente te puede hacer enfermedad cerebrovascular. Otra complicación dentro de la no vascular es lo que se conoce como el pie diabético, que son aquellos pacientes que debido a bueno, dentro también de la macrovascular, me faltó decirte una muy importante, que es la enfermedad vascular periférica,